Existen diferentes tipos de tratamiento de datos personales. La ley colombiana define algunos, como puede ser la recolección del dato, como puede ser la circulación del dato, como puede ser su almacenamiento, su disposición final, su uso, ¿bien? Sin embargo, existen muchos más. No, por el hecho de que la ley lo contemple no significa que sean exclusivamente esos. Pueden ser muchísimos más o muchísimos tipos de tratamiento de datos. Estos son algunos de los que reconoce la ley, sin embargo, por esto no debemos omitir eh, cualquier tipo de tratamiento que hagamos de la información. Bien, a partir de eso, a partir de lo anterior, vamos a revisar uno por uno y vamos a mirar algún ejemplo de cómo podemos, digamos, identificarlos al interior de la organización. Bien, y además, el tipo de tratamiento de datos personales es fundamental para consolidar los procesos o documentar los procesos de cómo me ingresa la información personal dentro de la organización. Muy bien, entonces la recolección nos indica es cuáles son esas maneras como el dato personal puede llegar o esa fuente llega a nuestras bases de datos, a nuestros sistemas de información. Por ejemplo, una manera de recolección puede ser simplemente con un formulario físico o a través de un formulario web o a través de una cámara de videovigilancia, por ejemplo, estamos capturando el dato que es la imagen, por ejemplo. A través de las cookies, por ejemplo, también puede haber recolección o más que recolección, identificación de ciertos datos que eventualmente o según algunos conceptos de la SIC puede llegar a identificar a alguna persona. Entonces, fíjense que todos ese tipo de recolección de datos debemos de identificarlos o por audio cuando hago una llamada y están grabando mi voz, por ejemplo. Los usos es identificar todos los usos posibles que hago de la información, ya sea cómo esa información entra, esos usos que hay de esa información, ya sea a través del tipo de entrada de información, del tipo de la recolección de información, para qué los voy a usar. Los usos están muy relacionados con las finalidades de uso de esa información, para qué está siendo usada. Muy bien, después de ese uso, la ley nos habla de almacenamiento y aquí nos impone un tema muy interesante, esa información, ¿dónde se va a almacenar? Bien, el RNBD, el Registro Nacional de Base de Datos, que lo vamos a ver en algún momento, que es el sistema que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para que las organizaciones reporten sus bases de datos, establece ciertos tipos de almacenamiento de la información. Si es un archivo interno propio, si es un archivo o es información que está en un archivo externo, si la información está en un servidor propio o si está en un servidor propio a cargo de un tercero, o si está en un servidor externo o un servidor de un tercero. En fin, puede haber diferentes tipos de casos o de situaciones donde vamos a tener almacenada esa información y para efectos de la ley eso es muy importante tenerlo claro y tenerlo identificado cuando manejamos datos personales. Por otro lado, también encontramos la supresión y la disposición final, que es que nos indica, bueno, esa información, cuál va a ser su límite, la temporalidad del uso de esa información. Bien, la ley de protección de datos no nos dice hasta cuándo tiene que estar la información, nos da es un parámetro y nos dice que la información deberíamos de usarla o deberíamos de conservarla siempre y cuando aún cumpla un propósito para el cual la fuimos recolectada. Pero si ya ese propósito se extinguió, yo no debería tener esa información, salvo que haya o exista una ley que me exija la conservación o la permanencia de esa información. En ese sentido, esa supresión y disposición final también va muy atado con políticas de gestión documental, con todo lo que tiene que ver las tablas de retención, por ejemplo, que las organizaciones dispongan a sus archivos. En ese sentido, aquí quiero colocarles un ejemplo muy, muy importante que podemos trabajar dentro de la organización. En este caso, por ejemplo, una vez identifiquemos un proceso, por ejemplo, el proceso de recursos humanos, de talento humano, de gestión humana, que es un proceso muy sencillo. Nosotros en este caso tenemos que identificar cuáles son las entradas de información de ese proceso. En este caso, por ejemplo, las entradas de información, y revisamos cómo inicia ese proceso, por ejemplo, puede iniciar con
la recepción de hojas de vida al momento de una solicitud de una vacante. En ese caso, pues, vamos a tener que mapear cuáles son esas entradas de información en ese momento. Yo puedo recibir la hoja de vida a través de la Agencia Pública de Empleo, por ejemplo, a través de bolsas de empleo en general, puedo recibirlo a través de un correo electrónico, puedo recibirlo a través de un formulario web, puedo recibirlo a través de un físico, una hoja de vida física. Entonces yo tengo que mapear todas esas posibilidades bajo las cuales yo voy a solicitar o voy a recibir esa información. Bien, una vez yo tengo claro definido eso, pues tengo que tener claro cuál es el instrumento de recolección o obtención de esa información. Si va a ser un formato físico, si va a ser un formulario web, si va a ser un correo electrónico, o de hecho, si va a ser también un tercero el que me lo reciba a nombre mío. Entonces, eso tengo que tenerlo muy claro. Una vez eso, pues defino la finalidad. Bueno, más que lo defino, ojo que aquí esto no se trata de un proceso, porque si nos vamos a ese punto, la finalidad debería ser primero, es para qué se recoge ese dato. Es necesaria la recolección de ese dato y eso me lo tengo que preguntar. ¿Yo realmente necesito ese dato? Porque yo no puedo estar recogiendo datos que yo no voy a necesitar. En virtud del principio de necesidad, yo no debería recoger datos los cuales yo no utilice. Y eso es importantísimo, pues, definirlo y tenerlo claro. Y por otro lado, el almacenamiento. Si ese almacenamiento va a ser en un lugar, bueno, el tipo almacenamiento y el tipo de formato, si es automatizado, si es físico, bien, y dónde va a almacenarse esa información. ¿Por qué es importante? Porque fíjense que en Colombia yo no puedo hacer transmisiones o transferencia internacional de datos, es decir, yo no puedo entregar o transferir esos datos a otro país si yo no verifico previamente que ese país cuenta con medidas de seguridad, o más que medidas de seguridad, que sea un puerto seguro, es decir, que sea un país que tenga una legislación adecuada en protección de datos y que eso implique que proteja los datos de los titulares. Porque si yo no tengo, ese país no cuenta con una legislación, con garantías que protejan a los titulares, pues va a ser un país donde no vamos a poder garantizar o no vamos a saber si ese proveedor tiene estándares mínimos de protección de esa información. Por eso la importancia. Bien, yo una vez también tengo definido eso, también es importante lo que hemos hablado ahora, los datos personales, mirar los tipos de datos y la clasificación. ¿Por qué es tan importante eso? Yo se los mencionaba. Porque de acuerdo a eso será el tipo de dato o el tipo de autorización que yo voy a hacer. En algunos casos, si son datos públicos, pues no va a requerir autorización, pero de para adelante sí voy a necesitar autorización y en algunos casos ni siquiera puedo solicitar el dato. Y esa es la importancia de tener la clasificación. La circulación también. Nosotros no podemos entregar de manera tranquila los datos que manejamos a terceros. Tiene que haber de por medio un contrato de transmisión de datos si ese tercero va a manejar los datos a nombre nuestro. Bien, porque tenemos que dejar de claro las responsabilidades, el alcance, las obligaciones, los límites que tiene en el manejo de esa información. Muy bien. Por otro lado está la disposición final. La disposición final del dato que, como se los mencioné, es definir cuándo, hasta cuándo va a usar esa información. Y hay un aspecto transversal que debemos de tener en cuenta al interior de la organización, y es que siempre, esto es regla de oro, y eso lo hemos visto a través del curso, es validar que la autorización, que las fuentes de entrada de información es lo primero, por eso que tengo que inventariar para tener claro cómo funciona o si estoy cumpliendo dentro de mi organización el programa de protección de datos personales, es tener el inventario de todas las entradas de información personal, ¿bien? Personal, no otro tipo de información personal, porque esta ley ya me habla solo de información personal, no me habla de otro tipo de información. Y además, tener mapeado eso y revisar en todas esas si cuenta con la autorización o generar la autorización para el tratamiento de datos personales y establecer medidas de control para el cumplimiento de esa autorización, es decir, que en efecto sí estemos cumpliendo, gestionando la autorización. Aquí lo importante es que no solo me basta pedir la autorización, como ya hemos visto anteriormente, lo que necesitaría aquí, además de eso, es tener la conservación de esa autorización, que esa autorización se esté conservando y que tengamos medidas de control para asegurarlo. Por eso aquí es importante que ustedes definan quién tiene la autorización, dónde se encuentra, dónde está ubicada, dónde se encuentra el instrumento, en un contrato, en un formato, en dónde, en un sistema de información, dónde se encuentra, y el lugar, sin caso de que sea, bueno, tanto físico como automatizado, el lugar exacto donde yo pueda encontrar esa información, la eventual inspección de la superintendencia.
Y también, por supuesto, establecer el rol responsable. ¿Quién dentro de la organización va a ser el responsable? Por ejemplo, estamos en el proceso de recursos humanos, si hay un director de selección, pues en el proceso de la hoja de vida, quien tendrá que garantizar que la organización cuente con la autorización para esa recepción de hoja de vida, inclusive para la entrevista de trabajo, que muchas veces hay información ahí adicional, pues va a ser ese director de selección. En el contrato o ese coordinador, ya en el contrato laboral, ya en calidad de empleado, pues va a ser el director de recursos humanos o el coordinador, la persona responsable del proceso que me va a responder en ese caso por esa autorización. Y finalmente encontramos una evaluación de riesgos. En todo este proceso, pese a que no están los tipos de tratamiento de datos personales, es importante mapear, identificar, dejar claro, establecerle un plan de tratamiento a la gestión o al riesgo asociado al tipo de tratamiento de los datos personales. Entonces, en ese sentido, cerramos esta sesión y pues nos pueden seguir viendo en los otros módulos.